Mañanas en Libertad. 8:03 de la mañana, 7:03 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Les contamos ahora que la Unión Europea ha decidido pronunciarse finalmente sobre las elecciones en Venezuela a través de un comunicado oficial. Ahora Bruselas dice que los resultados electorales en Venezuela no pueden ser reconocidos por las irregularidades que se han cometido. De esta manera, la Unión Europea solicita una verificación independiente de los registros electorales tras las votaciones del 28 de julio y añaden que los informes de las misiones internacionales de observación electoral están mostrando claramente que las elecciones presidenciales no cumplieron las normas internacionales de integridad. Por su parte, Nicolás Maduro ha calificado de vergüenza a los 27 y al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, a Josep Borrell, sobre el que se pronunciaba de esta manera. Una vergüenza la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza. Es una vergüenza que llevó a Ucrania una guerra y ahora se lava las manos. Que calla ante la masacre de Gaza y el genocidio. Que reconoció a Guaidó de manera vergonzante y se hace el loco. Entonces ahora dice que en Venezuela hay represión a manifestaciones pacíficas, dice el señor Borrell. El opositor Edmundo González agradeció a la Unión Europea por su posición al proceso electoral y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bueno, interesante, aunque insuficiente, el desarrollo en la postura diplomática de la Unión Europea con respecto a Venezuela. Como sabrán ustedes, desde el principio se echó de menos que la Unión Europea se pronunciara sobre lo que había pasado el domingo en Venezuela. Los países de la región se apresuraron a tomar postura, Estados Unidos también, luego esa postura de Estados Unidos fue evolucionando hacia una mayor dureza, pero de entrada se había manifestado en contra de reconocer los resultados dados por Maduro, mientras la Unión Europea callaba. Entonces la Unión Europea cogió y se sacó de la manga una filtración a través de la revista Político, donde echaba la culpa a Hungría. Es que Hungría está bloqueando una declaración conjunta. Tuvo que salir el ministro de Asuntos Exteriores húngaro a negarlo. Y aparte es que era una idiotez esa excusa, por la sencilla razón de que, oiga, si hay un país bloqueando una declaración conjunta, pues nada te impide a ti como presidente de Francia o canciller de Alemania o primer ministro de España decir lo que quieras. ¿Por qué no lo dices? Y sin embargo estaban todos calladitos. Francia, Alemania, España. Nadie decía nada sobre lo de Venezuela y dices, uy, madre mía, le están dando tiempo al dictador o no quieren posicionarse. Y efectivamente resulta que el viernes por la tarde, el sábado por la mañana, hacen público un comunicado conjunto varios países de la Unión Europea, concretamente Francia, Italia, Alemania, España, Holanda, Polonia y Portugal. Un comunicado conjunto, esos países, no de la Unión Europea, ojo. Por tanto, en ese comunicado conjunto, oiga, no hay posibilidad de bloqueo de nadie. Es un comunicado de varios países y ponen en el comunicado lo que les dé la gana. Nadie les puede bloquear nada, ¿verdad? Bueno, pues ese comunicado era una mierda pinchada en un palo. Era un comunicado donde lo que decían era: estamos muy preocupados, deeply concerned, como siempre, y pedimos a Maduro que enseñe las actas. ¿Verdad? Esa estupidez valía el lunes siguiente a las elecciones. A estas alturas, eso y nada es lo mismo. Eso es darle tiempo a Maduro para que se saque de la manga unas actas falsificadas. O sea, eso era una canallada de comunicado de esos países. Pero, pues ayer por la noche ya hubo una toma de postura conjunta de la Unión Europea, infinitamente más dura. Toma de postura donde claramente dicen que lo que ha dicho Maduro, evidentemente no se puede dar por bueno, es decir, que Maduro no ha ganado las elecciones, no ha publicado ni un solo acta o documento que respalde las chorradas que dice, y sin embargo que la oposición sí ha publicado actas y que la revisión de esas actas por diversas organizaciones independientes indica que Edmundo González parece ser, importante se parece porque no termina la Unión Europea de dar el paso, parece ser que ha ganado las elecciones presidenciales por una mayoría significativa.
Y la Unión Europea arremete con dureza en ese comunicado conjunto contra la represión que está llevando a cabo Venezuela, exigiendo que se pongan fin a las detenciones arbitrarias, al acoso, a la represión, perdón, a la oposición, a la retórica violenta contra miembros de la oposición y de la sociedad civil, etcétera, etcétera. La Unión Europea, en ese comunicado que hacía público Borrell ayer, no termina de ir tan lejos como ya ha ido Estados Unidos. No termina de decir reconocemos a Edmundo González como nuevo presidente electo de Venezuela, y lo que hace son llamamientos a que haya más verificaciones independientes de los resultados electorales, es decir, todavía cerdeando, pero bueno, ya mucho más claro que el silencio inicial y que la basura de comunicado de varios países, entre ellos España, del sábado por la mañana. Vamos progresando. En Estados Unidos no es solo que el Departamento de Estado haya reconocido como presidente electo Edmundo González, sino que senadores y congresistas, tanto republicanos como demócratas, han firmado un durísimo documento contra Maduro. E incluso un gobernador demócrata, uno de los que se rumoreaba como posible vicepresidente de Kamala Harris, ha dirigido una carta a Edmundo González reconociéndole como presidente electo, invitándole a establecer relaciones bilaterales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la postura de Estados Unidos es enormemente clara. Y me gustaría llamarles la atención sobre un dato importante. Todo esto ya lo estamos viendo, es la tercera vez. Se convocan elecciones, las gana la oposición, Maduro comete un fraude y aquí paz y después gloria. Pero esta vez hay muchas diferencias. Primero, lo abrumador de la victoria, porque hasta en los barrios más chavistas ha ganado Edmundo González. La gente de la calle está hasta las narices, incluso los que antes votaban al chavismo. Y está hasta las narices porque la miseria en Venezuela, que es un país que nada en petróleo, es terrible. Los únicos que viven bien son los altos jerarcas del régimen, y parece que a la gente ya se le ha llenado el gorro de pipas. Segunda diferencia, esta vez, a diferencia de las veces anteriores, la oposición se ha organizado bien y ha podido demostrar que Maduro había perdido las elecciones, con lo cual ha hecho imposible el fraude electoral y le ha arruinado la estrategia a los chavistas. Y ahora, pues ¿qué va a pasar? Las veces anteriores, ¿recuerdan ustedes qué pasó con Leopoldo López? Leopoldo López convocó a la gente a la calle, y en mitad de la manifestación aparecieron los chavistas y detuvieron a Leopoldo López. ¿Recuerdan ustedes aquellas imágenes de la policía política venezolana metiendo a Leopoldo López en una furgoneta? Pues la tercera diferencia de ahora con respecto a las situaciones anteriores es pues que no hemos tenido esa imagen. María Corina Machado convocó a la gente el sábado por la mañana, hora local venezolana, a la calle. Y en todas partes de Venezuela se produjeron manifestaciones, en algunos sitios hubo agresiones a las manifestaciones por parte de los gánsteres paramilitares del chavismo, tampoco demasiadas, pero el caso es que en Caracas se presentó María Corina Machado en mitad de la manifestación y habló a los asistentes, y el chavismo no se atrevió a detenerla, como tampoco se ha atrevido de momento a cortar internet. ¿Por qué? Pues me da la sensación de que, aparte de lo que se ve a simple vista, por debajo de la mesa, pues circulan mensajes mucho más duros. Y me imagino que Maduro habrá recibido algún mensaje claro de como toques a María Corina Machado, estás acabado. Porque si no, no encuentro ninguna explicación a que, ya puestos en la rueda de la represión, la hayan permitido lo que no le permitieron a Leopoldo López, que es que siga en libertad.
Bueno, vamos a ver qué sucede, pero el pueblo venezolano no va a poder deshacerse de la dictadura a pecho descubierto, porque por un lado tienes un pueblo desarmado y por otro lado tienes las botas militares y las pistolas, controladas encima por cubanos. Con lo cual, o la comunidad internacional sigue aumentando la presión sobre Maduro para que abandone el poder, para que reconozca su derrota y se vaya sin sangre, o yo no veo cómo se va a poder salir de esto. En cualquier caso, a los venezolanos les invito a confiar en María Corina Machado, que siempre ha tenido muy claro que con estos asesinos no hay componenda posible, y a la comunidad internacional pues le pediría que fuera aún más clara, especialmente a la Unión Europea. Bien el avance del último comunicado de Borrell, pero insuficiente. Hay que reconocer a Edmundo González y hay que exigir la salida del poder del dictador, torturador y asesino Nicolás Maduro. Más de 6 años después de huir del país, el expresidente catalán Carles Puigdemont podría regresar a España. Así lo ha declarado el líder de Junts en una carta en la red social X, horas después de que Esquerra Republicana le diera el sí a la investidura del socialista Salvador Illa a cambio del control fiscal en Cataluña. La investidura conllevaría el regreso a España de Carles Puigdemont, que aseguró que su deber era asistir al Parlamento para ese debate. Puigdemont utiliza un tono lastimero en el que asume que puede ser detenido si vuelve a España, donde el Tribunal Supremo mantiene viva su orden de arresto tras rechazar aplicarle una amnistía que negoció su propio partido. El delito por el que sigue procesado es el de malversación y podría traducirse en hasta 12 años de prisión. ¡Ay! ¡Qué follón! Seguimos pendientes de si Salvador Illa va a ser investido o no. Por un lado seguimos pendientes porque hay un voto de RC, que es el de las juventudes de RC en el Parlamento catalán, que no está asegurado todavía. Hoy se producirá una votación en el Comité Central o Comité Político o Junta Nacional, yo que sé cómo se llame, de las juventudes de RC, para ver qué hace esa diputada de RC. Sin esa diputada de RC, Illa no tiene mayoría. Bueno, vamos a ver. Yo no creo que tengan problemas para al final meter en vereda a las juventudes de RC, pero hay una segunda amenaza que es la vuelta de Puigdemont. Porque claro, si Puigdemont se presenta el día anterior a la votación de Salvador Illa, pues la policía tendría que detenerle. Y si la policía detiene a Puigdemont, pues como ustedes se imaginarán, pues no va a haber investidura. De hecho, el presidente del Parlamento catalán ya está diciendo que si Puigdemont se presenta en España y es detenido en vísperas de la votación para elegir a Illa, pues que no tendrá más remedio que aplazar la votación. Porque claro, imaginen qué harían los separatistas de Junts y la mitad de los de RC si se intenta llevar adelante la investidura de Illa mientras la policía detiene a Puigdemont. En fin, el sainete total. Y todo esto para que al final el Partido Socialista haya asumido ya abiertamente todas las tesis de los separatistas y haya demostrado que en realidad su proyecto territorial para España es que España se convierta en una colonia de Cataluña, que no es otra cosa lo que están haciendo. En fin, mientras tanto, en Inglaterra, pues no es solo que hayan quemado un centro de inmigrantes, es que ya estamos en modo protestas de George Floyd, con saqueos en las tiendas. Nueva noche de disturbios en Inglaterra con saqueos en tiendas, coches quemados y agentes heridos tras la masacre de Southport. Se han registrado más de 100 arrestos en esta jornada en la que se han quemado vehículos, contenedores e incluso una biblioteca pública. Posteriormente los disturbios han dado paso al pillaje y al saqueo en tiendas, y es que aprovechando el descontrol los comercios han sido otro de los objetos de esta ola de violencia. El gobierno ha anunciado medidas de emergencia ante este escenario, como abrir los juzgados día y noche para procesar a los detenidos y así intentar controlar los actos de vandalismo y agresiones a las fuerzas de seguridad. El origen de esta oleada de violencia son las protestas por el asesinato de 3 niñas a manos de un joven de 17 años de origen ruandés el pasado 29 de julio en la localidad de Southport. Evidentemente no voy a ser yo quien defienda las protestas violentas o que se quemen centros de inmigrantes, que se saqueen comercios, pero
yo creo que está equivocándose el gobierno inglés y profundamente. Y se está equivocando porque cuando se produce este tipo de escenas, pues hombre, el detener a los que las protagonizan, pues va de suá, es de cajón. No se puede consentir ese tipo de acciones. Pero lo que no puedes es utilizar la retórica que está utilizando el gobierno inglés, lo de os arrepentiréis, máxima dureza contra... Un momento. ¿De dónde viene todo esto? Todo esto viene por el acuchillamiento de 3 niñas, bueno, por el acuchillamiento de casi una docena de niñas, de las cuales 3 han muerto y creo que al menos 2 siguen en estado crítico. Tú no le puedes decir a la gente, os vais a arrepentir los que estáis protestando por esto. No, que hay salvajes intentando aprovechar las protestas para montar follones violentos, sin ninguna duda. Que usted tiene que utilizar a la policía para impedir ese tipo de follones violentos, claro que sí, pero usted no puede utilizar la retórica de culpar a los que protestan, porque los que protestan están protestando por algo real. Es inadmisible que se acuchille a niñas pequeñas. Es inadmisible la ola de violencia que asuela Europa desde hace tanto tiempo. Es inadmisible que la inmigración ilegal se haya convertido en un problema en toda Europa cuando no tendría por qué ser así. Y usted, como gobierno, tiene la obligación de escuchar a la gente. Por supuesto, a los violentos hay que reprimirles, hay que impedir que se cometan actos de violencia, pero utilicen la retórica para condenar lo fundamental. Y lo fundamental en este caso es que no se puede tolerar en Europa que se produzcan acuchillamientos de niños. Creo yo, eso es lo fundamental. ¿Que un saqueo de una tienda está mal y eso hay que reprimirlo? Claro que sí, hay que impedirlo, claro que sí. Pero el saqueo de una tienda es peccata minuta comparado con el acuchillamiento de 3 niños. Y si usted, primer ministro británico, no lo entiende, es que tiene usted un grave problema moral. Grave problema moral que terminará traduciéndose en una pérdida de apoyo popular. Y más pronto que tarde. Bueno, y mientras tanto, pues... En fin, John le Carré ha aparecido en el periodismo español. Escuchen. Continúan llegando nuevas informaciones sobre el presunto espía ruso que trabajaba para medios de comunicación españoles y que recientemente ha sido liberado en un canje de presos. Pablo González se definía como periodista freelance español y había estado radicado en Polonia desde el año 2019, donde trabajaba para la agencia de noticias española EFE, Público o La Sexta. No obstante, se le acusa de pertenecer a la inteligencia militar rusa, cuestión que se ha reforzado teniendo en cuenta que fue recibido en Rusia con honores por el presidente Vladimir Putin después de ser liberado en el mayor intercambio de prisioneros desde la era soviética. Nacido como Pavel Rubtsov en 1982, de madre española, posee la ciudadanía española, por lo que en alguna ocasión ya ha expresado su intención de regresar a la Unión Europea. Bueno, pues resulta que el espía era espía. Cuando se produce la detención en Polonia de este espía ruso que trabajaba como periodista para varios medios españoles, inmediatamente desde la órbita podemoide empezó una campaña denunciando, se le detiene sin pruebas. Bueno, David Alandete publicaba en Twitter una referencia al artículo de análisis publicado, me parece que es por Associated Press o por la... Es Associated Press, ¿no? Sí, es Associated Press. Donde pues cuentan, en fin, el alto nivel de vida que este periodista freelance llevaba en Polonia, con coches lujosos, gastos que no se puede permitir un periodista normal. Oiga, no sé si están ustedes familiarizados con la vida del periodista freelance, pero los periodistas en general somos unos muertos de hambre y los freelance pues ya ni les cuento. Bueno, pues este hombre manejaba pasta, ¿no? Al final, pues resulta que cuando el gobierno polaco le detiene por espía, es porque era espía. Ha sido condecorado por Putin, recibido por Putin al llegar a Moscú, en la misma escalerilla del avión. Y la pregunta es, hombre, ¿por qué medios españoles tenían a un espía ruso actuando para ellos? En fin, ¿por qué los podemoides salieron a defender al espía? Hombre, a lo mejor es que trabajan todos para el mismo, ¿no? Teniendo en cuenta los pronunciamientos en el Europarlamento de la Podemia, pues
yo no lo descartaría, con o sin pagos por medio, porque hay gente que encima lo hace gratis o se lo cobra por otros lados. Bueno, y una última noticia muy breve para la gente que le pueda afectar este tema, porque se está poniendo la cosa caliente en Oriente Medio. El Ministerio de Asuntos Exteriores español recomienda salir del Líbano. De esta manera, Exteriores actualiza sus recomendaciones ante la escalada de tensión por el enfrentamiento entre Hezbollah y el ejército de Israel. Además de abandonar el país, recomienda a los españoles, especialmente si su estancia es temporal, que salgan del país utilizando los medios comerciales existentes por el contexto general de inestabilidad. Añade que no se debe viajar al Líbano y recuerda que en las últimas horas se ha anunciado la suspensión de vuelos con origen o destino en este país. Bueno, que la cosa se va a liar en el Líbano, pues no es una sorpresa para nadie. Ya saben ustedes que Irán sigue a través de sus proxies en Hezbollah bombardeando Israel. Aquí en los medios de Occidente no es noticia porque los medios de Occidente son generalmente bastante asquerositos, pero los misiles continúan cayendo día sí y día también sobre Israel. Israel, ya saben que en represalia por el asesinato de una docena de niños por uno de esos misiles, pues ha mandado al cielo con las 20 uríes esas, o con las 70 uríes, al jefe militar al jefe político de Hamás, cazándole en Irán. Como respuesta, pues se ha producido un acuchillamiento hoy en Tel Aviv en el que han muerto una persona y al menos otras dos han resultado heridas. Irán pues ha sido humillado una vez más por Israel, que ha demostrado que puede golpear en el corazón de Irán cuando quiera. No sabemos cómo responderá, pero evidentemente, dado que los ataques de Hezbollah contra Israel continúan, pues es cuestión de tiempo que Israel decida pacificar todo el sur del Líbano, lo cual quiere decir tomar el control. Bueno, vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en la portada. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, don Luis. Hoy en Voz Media les informamos del rechazo de Kamala Harris a debatir contra Donald Trump en Fox News. El nominado republicano para las elecciones de noviembre propuso trasladar el debate de ABC a Fox News, algo a lo que la candidata a ser la nominada demócrata se opuso debido a que se debe cumplir con el acuerdo previamente establecido. Además, el expresidente también pretendió que se modificase la fecha de la contienda preelectoral, pasando del 10 de septiembre al 4 de septiembre. Cambiamos de asunto. La administración Biden es la responsable de orquestar la mayor persecución de cristianos desde las instituciones públicas de los últimos años. Hasta 55 personas han sido procesadas desde que Joe Biden asumió el cargo y afrontan penas más duras. Además, el 97% de los acusados son activistas pro vida. Y de Estados Unidos nos desplazamos a París. La argelina Iman Khelif y la taiwanesa Lin Yuting, esos boxadores que no superaron las pruebas de género y están participando en los Juegos Olímpicos, lograron asegurarse las medallas en la prueba de boxeo femenino. Al margen, este domingo conocimos a los ganadores de varias medallas importantes, como la de Novak Djokovic en tenis al derrotar a Carlos Alcaraz en la final, o la de Scottie Scheffler en golf, modalidad en la que Jon Rahm terminó en quinto lugar. Para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, no olviden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales.